compañeros Oliver Obregón, Aldo Suárez, Dustin Pareja y Cristian Doctor, que dice que les habla. Vamos a hablar sobre el tema general, que es el método de muestreo de investigación científica, en donde nos vamos a enfocar netamente en las entrevistas, tipos, guías y procesos de aplicación. Primeramente, ¿qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que sea entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. El objetivo principal de la entrevista es un encuentro cara a cara que permite medir y evaluar la idoneidad de cada candidatura para algo determinado. Se trata de averiguar si tienes actitudes y experiencias necesarias para adoptar una contribución significativa. Las características de las entrevistas, voy a dar unas cuantas, que son: en todas las entrevistas hay como mínimo un entrevistador y un entrevistado. Es una herramienta para obtener información específica, es un acto de comunicación con objetivo deliberado. Partes de una entrevista, bueno, voy a hablar un poco de ellas, que se denominan en tres: inicio o presentación, que dice que en este segmento el entrevistador da la bienvenida al entrevistado y a otros presentes. El desarrollo del diálogo, que se trata del cuerpo de la entrevista, que comienza la ronda de preguntas y respuestas entre el entrevistador y el entrevistado. El cierre y despedida, que el entrevistador se encarga de resumir y ponderar todo lo discutido y ofrecer una palabra de cierre. Dentro de una entrevista se pueden dividir dos roles: el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador, que cumple la función de dirigir la entrevista y plantear el tema. El entrevistado, que es aquel que se expone de la manera voluntaria e interrogar al entrevistador. Un ejemplo de entrevista puede ser una entrevista laboral, una entrevista periódica. En laboral, en muchos casos, antes de acceder a un puesto de trabajo, suelen hacerse entrevistas para conocer al solicitante y saber si posee las actitudes necesarias. Las periódicas, que son utilizadas como un medio testimonial para dar credibilidad a un cierto reportaje o análisis. Ahora tenemos los tipos de entrevistas. Los tipos de entrevistas según el área de conocimiento. Existen varios tipos de entrevistas según el ámbito de aplicación. Tenemos la entrevista laboral, la entrevista psicológica, la entrevista clínica y muchas más. Vamos a hablar sobre la entrevista laboral. Son las entrevistas que se realizan en los procesos de selección de personal a fin de hallar el candidato más capacitado el puesto solicitado, según las necesidades de la empresa. Ahora vamos a hablar sobre la entrevista psicológica. Las entrevistas psicológicas se utilizan para recabar datos sobre la vida del paciente y sus motivos de consulta. Mientras más apertura y honestidad exista de parte del paciente, el psicólogo tendrá una visión más amplia sobre la situación y podrá trazar una estrategia exitosa. Ahora, cuando el proceso ha finalizado y se considere que el paciente puede ser dado de alta, se realizará una entrevista final en la que quedará asentada su situación actual. Por último, tenemos la entrevista clínica. Una entrevista clínica es una conversación entre un médico y un paciente, en la que el primero abordará el historial clínico del paciente a través de una serie de preguntas. Esta información será vital para que el especialista determine si es necesario un tratamiento médico, de realizar algún examen o algún examen particular, o si se debe ser referido a una especialidad o centro de salud. Ahora, vamos a hablar sobre los tipos de entrevistas según su estructura. Tenemos la entrevista abierta, la entrevista estructurada o cerrada y por último tenemos la entrevista mixta. Dependiendo de la metodología que se aplique, las entrevistas pueden ser de tres tipos, como las acabé de mencionar anteriormente. Ahora vamos a hablar sobre la entrevista abierta, también conocida como entrevista libre. Es aquella que se caracteriza por la ausencia de un cuestionario. Se trata de un diálogo más relajado, que permite que el entrevistado se sienta más en confianza y que sus respuestas sean más espontáneas y fluidas, precisas y concretas. Tenemos la estructura cerrada. En este caso, el entrevistador cuenta con un cuestionario o serie de preguntas específicas que le van a permitir abordar diferentes aspectos del entrevistado de una forma más eficaz.
La entrevista mixta es una mezcla de las dos anteriores, tanto como la entrevista abierta y como la entrevista estructurada o cerrada, en la cual en este tipo de entrevista una parte de ella se lleva como una conversación común, mientras que en algún punto de dicha entrevista ya serán preguntas cerradas o puntuales, en el cual debe ser concreta la respuesta. Buenas noches compañeros, buenas noches ingenieros. El tema que les voy a hablar es guía de entrevista. El protocolo es una ayuda de memoria para el entrevistador, tanto en un sentido temático, ayudando a recordar los temas de la entrevista, como conceptual. Presenta los tópicos de la entrevista en un lenguaje cotidiano, propios de las personas entrevistadas. Dependiendo del tipo de entrevista, el protocolo de investigación toma la forma de una guía general de temas, un listado de preguntas específicas, un listado de preguntas específicas con un conjunto de posibles respuestas. Recomendaciones para la redacción de preguntas. Tipos de preguntas. Preguntas sobre experiencias o comportamientos, preguntas sobre opiniones, preguntas sobre conocimientos, preguntas sobre sensaciones, preguntas de carácter histórico o demográfico. Sugerencias generales. Las preguntas cortas son las mejores. Las preguntas deben exponer con claridad. Las preguntas deben ser relevantes para el tema general de la investigación. Cuando el tema no es muy familiar para el entrevistado o se tiene la duda al respecto, se debe comenzar por hacer una corta explicación inicial. Es preferible hacer preguntas pertinentes a la experiencia inmediata y concreta del entrevistado. Se debe evitar las insinuaciones o los términos parcializados o prejuiciados. No asumir que el entrevistado está de acuerdo con el entrevistador o en desacuerdo, preguntárselo directamente. Técnicas, temáticas y tácticas de profundización. Tácticas del embudo, aclaración, silencio, ampliación, repetición, clarificación de inconsistencias, confirmación de sentimiento, resumen de ideas claves, contraejemplos, incompresión voluntaria. El formato es el protocolo de preguntas en una guía del entrevistador tiene para conducir a partir de la entrevista, en la cual tenemos presentación, instrucciones, cuerpo y cierre. Buen día, mi nombre es Dustin Pareja y yo les voy a hablar sobre lo que es el proceso de aplicación de una entrevista. Los procesos de aplicación de una entrevista son tres. El primero está la planificación de la entrevista. Segundo tenemos los tipos de preguntas. Y como tercero tenemos normas a realizar en una entrevista. En la planificación de la entrevista tenemos tres pasos. El primero es la preparación, el momento de preparación, en el cual se determinan los objetivos, se identifican a las personas, se formulan las preguntas y se localiza o se prepara un lugar en donde se vaya a realizar la entrevista. El segundo es el momento de desarrollo, en el cual consiste cómo va a seguir la entrevista, o sea, el clima, si el entrevistador es hostil o si viene de una forma misteriosa. Eso hace que el entrevistado sea un poco, se ponga una forma defensiva. Y tenemos como último paso el momento de valorización. Ese es en el que el entrevistador se autopregunta qué fue lo que hizo bien, si las preguntas estuvieron bien, si la forma de registrar la información estuvo bien, etc. El segundo proceso tenemos lo que es los tipos de preguntas. En esos hay tres tipos de preguntas que son las principales y secuenciales, que se basan en el tema principal, ¿no?, que vamos a tratar. Después siguen las preguntas exploratorias o de prueba, ¿no? En estas de aquí indagamos sobre lo que queremos saber del entrevistado, y las siguientes preguntas son las de seguimiento, son en las que más fundamentamos las respuestas del entrevistado. Las siguientes son las normas a realizar en una entrevista, el siguiente proceso. Hay varios puntos. El primero es elegir el lugar adecuado para la realización, crear la situación. El segundo, crear la situación adecuada. Tercero, hacer preguntas comprensibles. Cuarto, introducir los temas gradualmente. Dar seguridad y favorecer la locuacidad.
dejar hablar y saber escuchar, dar tiempo pero no perderlo, prestar atención total, ser o parecer franco y espontáneo, tener paciencia y comprensión, tratar en términos de igualdad y respeto, no dar consejos ni emitirlos, no contradecir ni discutir, hacer registro inmediato, discreto, completo y veraz. Gracias.